una red de túneles bajo Gaza, una torre que casi cayó, y alianzas ocultas que involucran a potencias globales como Rusia y China. Cómo una operación local desnudó estrategias que cambian el equilibrio de poder en Medio Oriente. En los próximos minutos, descubrirás planes secretos, errores fatales y movimientos geopolíticos que redefinen una región en constante tensión. Prepárate para sumergirte en una historia que revela cómo cada pieza encaja en un tablero donde nadie juega limpio. Yahya Sinwar y Nasrall, líderes que cayeron en el tablero de la guerra. La guerra no siempre se mide en ejércitos enfrentados o batallas épicas. A veces, el movimiento más contundente es eliminar a los estrategas detrás de las líneas enemigas. Yahya Sinwar, líder de Hamás, y Nasrall, figura emblemática de Hezbollah, se convirtieron en objetivos prioritarios para Israel en una operación diseñada con precisión quirúrgica. La muerte de ambos no solo representó un golpe militar, sino también un impacto psicológico y estratégico que resonaría en toda la región. Yahya Sinwar era más que un líder, era la mente maestra detrás de las operaciones de Hamás. Durante años, había dirigido campañas que desafiaron la seguridad israelí, utilizando una red compleja de túneles, arsenales ocultos y alianzas regionales. Desde su base en Gaza, Sinwar supervisó el desarrollo de armamento avanzado y estrategias que buscaban debilitar a Israel en múltiples frentes. Mientras tanto, Nasrall, desde su bastión en Líbano, era el portavoz de una ideología que prometía resistencia sin tregua. Los servicios de inteligencia israelíes trabajaron incansablemente para rastrear cada movimiento de estos líderes. La operación se diseñó para ser rápida y decisiva. Fue en el corazón de Gaza donde Yahya Sinwar encontró su final. Drones avanzados y unidades de fuerzas especiales ejecutaron un ataque quirúrgico, eliminando al líder sin causar bajas colaterales significativas. Al mismo tiempo, Nasrall fue neutralizado en un ataque coordinado en el sur del Líbano, marcando un hito en la estrategia de Israel contra sus enemigos más acérrimos. Pero, ¿qué significaba esto realmente para la dinámica de la región? La eliminación de estos líderes generó caos en las filas de Hamás y Hezbollah. La estructura de mando se debilitó y las operaciones que ambos grupos planificaban quedaron en suspenso. Sin embargo, también encendió alarmas en Irán, principal respaldo de ambas organizaciones, lo que auguraba una escalada de tensiones en el escenario geopolítico. Las imágenes de los restos de las operaciones, con bases destruidas y armamento incautado, reflejan la magnitud del golpe. Pero más allá de las acciones militares, el impacto psicológico fue innegable. La población israelí recibió las noticias con una mezcla de alivio y esperanza, mientras los enemigos de Israel se enfrentaban a la incertidumbre de un liderazgo descabezado. Sin embargo, el conflicto no terminó aquí. Si bien estos ataques marcaron un antes y un después, los documentos encontrados en las bases de Sinwar y Nasrall revelaron detalles inquietantes, planes masivos que buscaban transformar el equilibrio de poder en la región. Entre ellos, un evento que pasaría a la historia como uno de los errores estratégicos más grandes de los adversarios de Israel, el ataque del 7 de octubre de 2023. El 7 de octubre de 2023 será recordado como un día que cambió las dinámicas del conflicto en el Medio Oriente. Un ataque meticulosamente planeado por Hamás se transformó en un error colosal que desató consecuencias inesperadas, no solo para Israel, sino también para la estabilidad de toda la región. Ese día, lo que Hamás veía como una jugada maestra, resultó ser el detonante de una respuesta que nunca anticiparon. Desde las primeras horas de la mañana, Gaza se convirtió en el epicentro de una ofensiva masiva. Cohetes lanzados en rápida sucesión inundaron los cielos, dirigiéndose hacia objetivos estratégicos en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades importantes de Israel. Las alarmas antiaéreas resonaron sin descanso, mientras el Iron Dome, el sistema de defensa aérea israelí, interceptaba cientos de proyectiles. Sin embargo, el volumen y la intensidad del ataque causaron daños significativos en infraestructura clave y dejaron a la población civil en estado de alerta máxima. El plan de Hamás no se limitó a los cohetes. Simultáneamente, militantes armados cruzaron las fronteras mediante túneles subterráneos, buscando infiltrarse en comunidades cercanas a Gaza. Las imágenes de los ataques a kibutz y asentamientos rurales conmocionaron al mundo, mostrando la brutalidad y la desesperación de la ofensiva. Pero,
¿Qué llevó a Hamás a apostar todo en un movimiento tan arriesgado? Según análisis posteriores, este ataque fue concebido como una demostración de fuerza, una declaración de que Hamás seguía siendo un actor relevante y capaz de desafiar a Israel en múltiples frentes. No obstante, subestimaron la capacidad de respuesta israelí. Las fuerzas de defensa de Israel reaccionaron con rapidez y contundencia, lanzando una contraofensiva que neutralizó a la mayoría de los infiltrados en cuestión de horas y marcando el inicio de una operación a gran escala en Gaza. El impacto del ataque también se sintió en el ámbito internacional. Mientras algunos gobiernos condenaban las acciones de Hamás, otros hacían llamados urgentes a la contención, temiendo una escalada que pudiera involucrar a actores externos como Irán o Hezbolá. Las tensiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aumentaron, reflejando la polarización global sobre el conflicto. Sin embargo, lo que realmente definió este ataque como un error estratégico fue lo que Israel descubrió en las semanas posteriores. En medio de las operaciones de limpieza en Gaza, se incautaron documentos y material que revelaron planes mucho más ambiciosos y aterradores. Entre ellos, un objetivo en particular llamó la atención: la Torre Moshe Aviv, un rascacielos emblemático en el corazón de Tel Aviv. ¿Cómo planeaban convertir este símbolo de modernidad en el epicentro de un desastre? La respuesta se encuentra en los detalles de la siguiente escena. ¿Puede un solo edificio simbolizar el futuro de una nación? Para Hamás, la Torre Moshe Aviv, el rascacielos más alto de Tel Aviv, representaba mucho más que una estructura arquitectónica. Era un símbolo de modernidad, progreso y resiliencia. Por eso, convertirla en un objetivo estratégico no era solo un ataque físico, sino también un intento de destruir el espíritu de un país entero. Los documentos incautados tras el ataque del 7 de octubre de 2023 revelaron un plan escalofriante: replicar el impacto simbólico de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, pero en el corazón de Israel. Hamás había planeado un ataque coordinado para derribar la Torre Moshe Aviv mediante drones cargados con explosivos y cohetes de largo alcance. Además, el plan incluía la infiltración de militantes en las áreas circundantes para generar caos durante la ejecución del ataque. La Torre Moshe Aviv, con más de 200 metros de altura, no es solo el edificio más alto de Tel Aviv, sino también un epicentro de actividad económica y social. Hogar de oficinas corporativas, residencias de lujo y un flujo constante de personas, su destrucción habría dejado una huella imborrable en la infraestructura y en la moral de la población. Las imágenes de planos arquitectónicos marcados como objetivos y de rutas de escape diseñadas por Hamás demostraron la precisión y la ambición detrás de este plan. Sin embargo, la rápida respuesta de los servicios de inteligencia israelíes evitó que este ataque se llevara a cabo. Las fuerzas de defensa implementaron sistemas de seguridad avanzados en la torre, desplegaron drones de vigilancia y reforzaron las unidades antiaéreas en los alrededores de Tel Aviv. A pesar de esto, el simple hecho de que Hamás estuviera dispuesto a ejecutar un ataque de tal magnitud envió ondas de choque a través de la comunidad internacional. El descubrimiento de este plan marcó un punto de inflexión. Israel comprendió que los objetivos de Hamás iban mucho más allá de los ataques convencionales. Buscaban redefinir la narrativa del conflicto, utilizando la destrucción como un mensaje de poder. Pero las revelaciones no terminaron aquí. Entre los documentos confiscados, se encontraron detalles de una estrategia aún más inquietante: el uso de infraestructuras civiles, como trenes y puertos, para causar una devastación sin precedentes. ¿Qué otras sorpresas guardaban los planes de Hamás? ¿Quién podría imaginar que los rieles y las costas podrían convertirse en armas en un conflicto moderno? Los planes de Hamás, revelados tras el ataque del 7 de octubre de 2023, llevaron a la luz una nueva estrategia que impactó profundamente a Israel: convertir su infraestructura de transporte en un campo de batalla. Entre los objetivos identificados, los trenes de carga y los puertos estratégicos ocupaban un lugar central. El uso de trenes de carga como herramientas de destrucción fue uno de los aspectos más inquietantes de los planes incautados. Hamás diseñó una táctica para sabotear vagones cargados con materiales altamente inflamables y productos químicos tóxicos. La intención era provocar explosiones masivas en áreas urbanas clave, utilizando el propio sistema ferroviario de Israel como un arma contra sus ciudadanos.
Las rutas más vulnerables, que conectan el sur del país con las zonas industriales de Tel Aviv, aparecían marcadas en los mapas. Estas líneas no solo transportan bienes esenciales, sino que también son arterias críticas para el comercio y la economía israelí. Simultáneamente, los puertos se convirtieron en un blanco prioritario para Hamás. El puerto de Ashdod, uno de los más importantes del país, estaba señalado como un objetivo clave. Los documentos describían un ataque en dos fases. Primero, el sabotaje de las instalaciones mediante drones explosivos. Luego, el uso de lanchas rápidas cargadas con explosivos para generar caos entre los barcos anclados. Este puerto, esencial para el flujo de mercancías y combustible, habría sufrido un impacto devastador, paralizando no solo a Israel, sino también a sus socios comerciales internacionales. La respuesta de Israel fue inmediata. Se reforzaron las medidas de seguridad en las líneas ferroviarias más vulnerables, con drones de vigilancia monitoreando constantemente los trayectos. Además, los puertos estratégicos fueron protegidos con sistemas de defensa costera, incluyendo patrullas navales y radares avanzados. Las imágenes de barcos militares y unidades de respuesta rápida reflejaron la magnitud del desafío que Hamás intentaba imponer. Sin embargo, estos descubrimientos también mostraron algo más profundo: la evolución de Hamás hacia tácticas de guerra no convencionales, diseñadas para impactar tanto en el ámbito militar como en el económico. Israel entendió que este conflicto ya no se limitaba a los campos de batalla tradicionales. Ahora, las arterias logísticas del país se habían convertido en un nuevo frente de lucha. Pero las revelaciones no se detuvieron aquí. Entre los documentos confiscados se encontraba algo aún más ambicioso: la planificación de sabotajes que no solo atacaban infraestructuras físicas, sino también el tejido emocional y psicológico de Israel. ¿Cómo Hamás buscaba romper la moral de un país entero? La respuesta radicaba en un componente aún más complejo: su interacción con actores regionales y la influencia de alianzas externas. El poder de las alianzas: Irán, Hezbolá y el apoyo oculto. En un conflicto donde cada acción se mide en estrategia y fuerza, las alianzas se convierten en una pieza clave del tablero. Hamás, consciente de sus limitaciones, buscó apoyo financiero y militar en figuras poderosas de la región, siendo Irán y Hezbolá los principales aliados en la sombra. Los documentos incautados tras las operaciones en Gaza revelaron cómo estas relaciones, aunque complejas, sostenían gran parte de la capacidad ofensiva de Hamás. Irán, conocido por su influencia regional y su postura desafiante hacia Israel, ofrecía respaldo técnico y financiero a Hamás. Entre los hallazgos, se incluían detalles sobre transferencias de fondos y envíos de material militar avanzado, como cohetes de largo alcance y sistemas de guía. Sin embargo, el apoyo iraní no era ilimitado. Los informes indicaban una prudencia calculada por parte de Teherán, evitando una implicación directa que pudiera desencadenar una respuesta internacional. Esta relación, aunque tensa, proporcionó a Hamás los recursos necesarios para ejecutar ataques como el del 7 de octubre de 2023. Por otro lado, Hezbolá, con base en Líbano, jugaba un papel más operativo. Los líderes de Hamás se reunieron en múltiples ocasiones con Nasrall, jefe de Hezbolá, buscando coordinación para ataques simultáneos que pudieran dividir la atención de Israel. Los túneles subterráneos y los arsenales ocultos a lo largo de las fronteras norte y sur formaban parte de esta estrategia conjunta. Además, las comunicaciones interceptadas mostraban discusiones sobre operaciones de gran escala que involucrarían ataques coordinados desde Líbano y Gaza. Sin embargo, estas alianzas también mostraron sus debilidades. Mientras Hamás presionaba por mayor respaldo, tanto Irán como Hezbolá se mostraban cautelosos, conscientes de los riesgos que implicaba una escalada abierta. Esta dinámica reveló la complejidad de las relaciones en el Medio Oriente, donde incluso los aliados más cercanos deben equilibrar intereses contradictorios. A medida que Israel descifraba estos documentos, se hacía evidente que las conexiones entre Hamás, Irán y Hezbolá eran fundamentales para comprender la magnitud de la amenaza. Pero también surgieron preguntas cruciales. ¿Cómo podían neutralizar estas redes sin desatar un conflicto mayor? Mientras los estrategas israelíes buscaban respuestas, un nuevo frente se desarrollaba en silencio: la infiltración social, un arma silenciosa diseñada para erosionar la estabilidad desde adentro. No todas las batallas se libran con armas visibles.
En un giro alarmante, los documentos incautados tras las operaciones en Gaza revelaron una estrategia inquietante de Hamás: la infiltración social. Este enfoque no buscaba destruir edificios ni sabotear infraestructura, sino penetrar el tejido social y político de Israel, sembrando desconfianza y caos desde adentro. El plan de infiltración social de Hamás se centraba en crear redes clandestinas dentro de comunidades israelíes. Estas redes, compuestas por simpatizantes y agentes encubiertos, tenían como objetivo influir en las narrativas públicas, manipular las emociones colectivas y exacerbar tensiones preexistentes. Las universidades, los centros comunitarios y hasta las redes sociales se convirtieron en puntos clave para esta estrategia. Uno de los métodos más efectivos fue el uso de campañas de desinformación. A través de perfiles falsos y cuentas anónimas, Hamás lanzó una ofensiva digital destinada a dividir a la población israelí. Mensajes diseñados para polarizar opiniones sobre temas sensibles como la seguridad, la economía y la política se viralizaron rápidamente. Las imágenes de manifestaciones en Tel Aviv, aparentemente espontáneas, eran en realidad el resultado de estas campañas cuidadosamente orquestadas. Además, los infiltrados buscaban influir directamente en la juventud israelí. A través de grupos estudiantiles y actividades culturales, intentaban promover narrativas que cuestionaran las decisiones del gobierno y sembraran dudas sobre la legitimidad de las acciones militares. Este enfoque se volvía aún más peligroso al combinarse con esfuerzos para acceder a posiciones en sectores clave como la educación y los medios de comunicación. La respuesta israelí no se hizo esperar. Unidades de ciberseguridad trabajaron incansablemente para desmantelar las redes digitales de desinformación, mientras los servicios de inteligencia ampliaron sus operaciones para identificar y neutralizar a los agentes infiltrados. Las imágenes de equipos de vigilancia monitoreando actividades sospechosas en comunidades y centros educativos subrayan la magnitud de esta amenaza. Sin embargo, este plan también dejó al descubierto una verdad incómoda: las divisiones internas dentro de Israel podían ser explotadas por actores externos si no se abordaban adecuadamente. La infiltración social no era solo un ataque externo, reflejaba las grietas internas que Hamás buscaba ampliar. Mientras Israel reforzaba su defensa interna, una nueva amenaza surgía en el horizonte, aún más profunda y estructural: la intención de Hamás de rediseñar el conflicto a través de un proyecto de largo plazo, cuidadosamente planeado desde el año 2021. El proyecto oculto, una estrategia de largo plazo desde 2021. ¿Qué sucede cuando un plan no se mide en días ni meses, sino en años? Los documentos recuperados por las fuerzas israelíes revelaron algo que iba más allá de la improvisación de un conflicto: un gran proyecto de Hamás diseñado desde el año 2021. Este plan no solo buscaba desestabilizar a Israel con ataques inmediatos, sino redibujar todo el conflicto a través de una acumulación estratégica de capacidades militares, alianzas y una red de engaños tácticos. El proyecto se dividía en varias fases, cuidadosamente sincronizadas. La primera etapa consistió en fortalecer su arsenal mientras mantenían un perfil bajo, evitando provocar respuestas masivas de Israel. Los túneles subterráneos, las fábricas de cohetes y los arsenales ocultos en zonas residenciales de Gaza formaban parte de esta etapa. Durante este tiempo, Hamás priorizó el reabastecimiento de armamento con ayuda de sus aliados, especialmente Irán, mientras cultivaba la percepción de que se encontraban debilitados tras los enfrentamientos previos de 2021. La segunda fase fue aún más insidiosa: una operación de distracción. Hamás utilizó años de aparente calma para reconfigurar su infraestructura militar mientras se enfocaba en un elemento esencial: la manipulación de la percepción internacional. A través de campañas mediáticas y tácticas diplomáticas, buscaron proyectar una imagen de resistencia legítima frente a las acciones de Israel, mientras avanzaban silenciosamente hacia su objetivo final. Finalmente, el ataque del 7 de octubre de 2023 marcó la transición a la tercera etapa: la ejecución del plan. Este movimiento, lejos de ser improvisado, fue el resultado de años de preparación. Sin embargo, como quedó demostrado, subestimaron tanto la capacidad de respuesta israelí como el impacto que sus acciones tendrían en la comunidad internacional. El error estratégico no solo desmanteló esta fase del proyecto, sino que también dejó al descubierto detalles cruciales de las etapas aún pendientes.
Entre los hallazgos más perturbadores se encontraban documentos que detallaban planes para usar infraestructuras civiles como escudos, junto con estrategias de infiltración y sabotaje en ciudades clave de Israel. Además, las comunicaciones interceptadas revelaron una red de contactos que incluía a países y actores externos que, aunque no apoyaban abiertamente a Hamás, ofrecían recursos en las sombras. La magnitud de este proyecto mostró la persistencia de Hamás en su intento de reconfigurar el equilibrio de poder en la región. Pero también planteó una pregunta clave: ¿qué otros elementos de este plan todavía permanecían ocultos? Mientras Israel analizaba cada detalle de esta estrategia a largo plazo, surgía un nuevo enfoque para contrarrestar esta amenaza: desmantelar no solo las operaciones inmediatas de Hamás, sino toda la infraestructura que sostenía sus ambiciones en Gaza. ¿Qué revelaría esta nueva etapa de la operación? Las respuestas, como siempre, residían en los detalles. ¿Puede una estrategia destruir no solo las armas, sino la voluntad de seguir luchando? Tras el devastador ataque del 7 de octubre de 2023 y la revelación del gran proyecto de Hamás, Israel lanzó una de sus operaciones más complejas y ambiciosas hasta la fecha: desmantelar completamente la red que sostenía las actividades de Hamás en Gaza. Esta no era solo una ofensiva militar, era un esfuerzo por desmantelar una infraestructura que había evolucionado durante años. El primer objetivo fue la neutralización de los túneles subterráneos. Considerados uno de los mayores logros tácticos de Hamás, estos túneles no solo servían para transportar armas, sino también como refugios y rutas de escape para sus líderes. Utilizando tecnología avanzada de detección y explosivos, las fuerzas israelíes lograron destruir kilómetros de esta red, dejando a Hamás sin una de sus mayores ventajas estratégicas. Las imágenes de los túneles colapsados reflejaban la magnitud de esta operación y el esfuerzo necesario para alcanzar estos logros. El segundo frente se centró en las fábricas de armamento y los arsenales ocultos. Durante años, Hamás había utilizado áreas residenciales y edificios civiles para ocultar fábricas de cohetes, talleres de explosivos y depósitos de municiones. Israel, consciente de los riesgos para los civiles, implementó ataques quirúrgicos con drones y misiles guiados. Aunque la precisión fue clave, las operaciones también provocaron intensos debates internacionales sobre los costos humanitarios del conflicto. Otro aspecto crucial de esta operación fue la captura de líderes clave de Hamás. Al neutralizar a figuras influyentes, Israel no solo desorganizó las operaciones inmediatas, sino que también envió un mensaje contundente sobre su capacidad para penetrar incluso los círculos más cerrados de la organización. Entre los capturados se encontraban coordinadores logísticos y responsables de las finanzas de Hamás, lo que dejó a la organización debilitada en múltiples frentes. Sin embargo, lo que hizo que esta operación fuera única no fue solo la destrucción física, sino la cantidad de información incautada. Los documentos recuperados proporcionaron detalles sobre las tácticas, los planes futuros y las redes de apoyo financiero de Hamás. Estas revelaciones no solo beneficiaron a Israel, sino que también alertaron a la comunidad internacional sobre el alcance de las ambiciones de la organización. Mientras Israel celebraba avances significativos en esta operación, las autoridades sabían que esto era solo una parte de un conflicto más amplio. Si bien los túneles y las armas podían ser destruidos, la ideología que sostenía a Hamás seguía intacta. ¿Qué más se necesitaba para garantizar que estas redes no resurgieran? La respuesta estaba ligada a la capacidad de Israel para enfrentarse a los impactos políticos y económicos del conflicto, un desafío que marcaría la siguiente fase de esta guerra. Entonces, ¿qué sucede cuando un conflicto armado comienza a alterar los cimientos de un país? Las operaciones de Israel en Gaza, diseñadas para neutralizar a Hamás, tuvieron consecuencias que trascendieron el ámbito militar, desencadenando una ola de impactos políticos y económicos que marcaron un antes y un después en la historia del país. Si bien los avances estratégicos parecían exitosos, los costos internos dejaron a Israel en un estado de profunda reflexión. La economía de Israel, tradicionalmente resiliente frente a conflictos, sintió el peso de las operaciones prolongadas. Las infraestructuras clave, incluidas las rutas comerciales y los puertos, enfrentaron interrupciones constantes debido a las amenazas de ataques de Hamás. Además,
La movilización de miles de reservistas dejó vacíos en sectores críticos como la tecnología y la industria agrícola, afectando la productividad del país. Los mercados financieros, sensibles a la inestabilidad, reflejaron estas tensiones con caídas en el índice bursátil local y una mayor presión sobre la moneda nacional. En el frente político, las tensiones no fueron menos intensas. El liderazgo de Benjamin Netanyahu enfrentó un escrutinio implacable, tanto dentro de Israel como en el extranjero. Si bien muchos respaldaron la necesidad de las operaciones, otros cuestionaron la planificación a largo plazo y el costo humanitario de las acciones en Gaza. Las imágenes de ciudades destruidas y comunidades desplazadas alimentaron el debate internacional, mientras que las voces críticas dentro de Israel comenzaron a cuestionar la efectividad de la estrategia. Las divisiones internas también se hicieron más visibles. Protestas en Tel Aviv y otras ciudades destacaron las diferencias en cómo los ciudadanos israelíes percibían el conflicto. Mientras algunos exigían una postura más contundente contra Hamás, otros abogaban por negociaciones que evitaran una escalada aún mayor. Este choque de opiniones reflejaba las complejidades de un país que lucha por equilibrar la seguridad con los valores democráticos. Sin embargo, la presión no solo venía del interior. En el ámbito internacional, Israel enfrentó desafíos diplomáticos significativos. Los intentos de mediación por parte de potencias extranjeras chocaron con la determinación de Israel de continuar las operaciones hasta desmantelar por completo la infraestructura de Hamás. Las relaciones con aliados clave, como Estados Unidos y Europa, se tensaron debido a las crecientes críticas sobre el impacto humanitario en Gaza. Mientras tanto, Hamás, aunque debilitado, utilizó estas tensiones a su favor. A través de campañas mediáticas internacionales, buscó redibujar la narrativa del conflicto, presentándose como una víctima de la ocupación. Esto complicó aún más los esfuerzos de Israel por justificar sus acciones ante la opinión pública global. A medida que el conflicto avanzaba, la pregunta que resonaba con más fuerza era si Israel podría mantener el equilibrio entre sus objetivos de seguridad y la estabilidad interna. El impacto político y económico dejó al país enfrentándose a un desafío que no podía resolverse únicamente con tácticas militares. ¿Sería posible encontrar una solución que protegiera a Israel sin erosionar los valores y estructuras que lo definen? Este dilema se volvería aún más complejo con las negociaciones internacionales que se desarrollaban en paralelo. ¿Podría alcanzarse un acuerdo que marcara un verdadero punto de inflexión en el conflicto? Las próximas decisiones definirían el curso de esta historia. Las negociaciones fallidas. Cuando las palabras no bastan. ¿Puede la diplomacia detener un conflicto que se ha convertido en un torbellino de violencia y desconfianza? Mientras Israel avanzaba en sus operaciones en Gaza, las negociaciones internacionales se convirtieron en un escenario paralelo donde se intentaba evitar una escalada aún mayor. Sin embargo, estas conversaciones, que prometían un alto el fuego y una solución temporal, terminaron en fracaso, revelando las profundas divisiones entre los actores involucrados. El punto de inflexión fue un intento de mediación liderado por potencias internacionales como Estados Unidos y Egipto, quienes buscaban un acuerdo entre Israel y Hezbolá, otro actor clave en la región. Las reuniones secretas celebradas en El Cairo y otras capitales involucraron a diplomáticos, representantes de las Naciones Unidas y actores regionales. Pero mientras la comunidad internacional presionaba por una tregua, Israel mantenía su posición firme. Cualquier acuerdo debía garantizar la eliminación completa de la infraestructura de Hamás y limitar la capacidad de Hezbolá para intervenir en el conflicto. Uno de los mayores obstáculos fue la creciente influencia de Irán. Los documentos incautados en Gaza habían dejado claro que tanto Hamás como Hezbolá recibían apoyo financiero y militar de Teherán, lo que complicaba cualquier tipo de compromiso. Irán, aunque no participaba directamente en las negociaciones, maniobraba en las sombras, asegurándose de que sus intereses estratégicos en la región no se vieran afectados. Las imágenes de reuniones entre líderes de Hamás y enviados iraníes subrayaron el papel de Irán como un factor clave en la continuidad del conflicto. Por otro lado, Hezbolá, bajo presión interna y externa, mostró una postura ambigua. Si bien su retórica pública seguía siendo desafiante, sus líderes se mostraban reacios a una escalada total que pudiera involucrar directamente al Líbano en un enfrentamiento con Israel.
Este doble juego aumentó las tensiones en las negociaciones, donde cada movimiento parecía diseñado más para ganar tiempo que para resolver el conflicto. Mientras tanto, en el frente interno, Israel enfrentaba un dilema político. La presión internacional para detener las operaciones chocaba con las expectativas de una población que exigía seguridad a cualquier costo. Las imágenes de protestas en Tel Aviv y discursos encendidos en el Parlamento reflejaban el creciente malestar. A pesar de ello, el liderazgo israelí continuó priorizando sus objetivos estratégicos, lo que llevó al colapso definitivo de las negociaciones. El fracaso de estas conversaciones dejó a la región en un estado de incertidumbre aún mayor. Sin un alto el fuego y con las tensiones en aumento, las posibilidades de una escalada abierta con múltiples actores parecían más reales que nunca.